Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estamos hoy con Norma Bailón. En esta Semana de la Mujer nos pareció un lujo tenerla y un desperdicio no aprovechar la oportunidad de charlar con ella. Eh, de hecho, nos sorprendió en su momento que Norma nos siga en Instagram y es una alegría que esté entre nuestros seguidores. Así que Norma fue número 4 del mundo en su época, en la década del 60. Tiene triunfos sobre algunas de las mejores tenistas de todos los tiempos. Llegó a la final de Roland Garros en dobles en el 64, si no me equivoco. Y bueno, es una de las pioneras del tenis, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. En general, en Argentina nosotros decimos que Vilas revolucionó el deporte, que lo hizo accesible a todo el mundo, y que fue un antes y un después, pero que Vilas pudiera llegar a ser Vilas también fue gracias a algunos que fueron pioneros en su momento, que tomaron la decisión en una época, digamos, que era más difícil tomar la decisión de dedicarse al tenis, y entre esos pioneros está Norma, que por supuesto tiene muchísimas experiencias y anécdotas y cosas para compartir con nosotros. Así que Norma, un placer tenerte, bienvenida, gracias por darnos la oportunidad y este rato de tu tiempo para estar con nosotros. No, gracias a vos, Tincho. La verdad que me sorprendió cuando me llamaste y que querías charlar conmigo, que a esta altura de mi vida todavía tenga el honor de que me hagan así una charla por Zoom. Así No, que bueno, encantada. no, al contrario, o sea, creo que de hecho, como te decía, no solo, no solo vos, sino hay otros, digamos, que son pioneros, y me parece que a veces no se le da el lugar y la importancia que realmente tienen en la evolución del deporte, ¿no? Porque, o sea, Vilas no vino de una nave espacial, había un contexto. Vilas jugó al tenis porque su papá jugaba, porque Enrique Morea, porque vos, porque otros pusieron la semilla para que se vea que el tenis iba más allá del club, ¿no? Y bueno, por eso Vilas también tomó la decisión. Pero en su momento, cuando vos empezaste, era difícil, porque tomar la decisión de dedicarse al tenis sin dinero, por la sola pasión de jugar y hacer lo que uno le apasiona, digamos, es una decisión muy valiente que tomaste, aparte de viajar sola en ese momento. ¿Cómo fue eso en ese momento para vos? Bueno, te voy a decir varias cosas. Una, mi eterno agradecimiento a mis padres, porque como vos decís, en esa época no había un solo centavo que ganáramos. O sea, mis padres pagaban todo. Me pagaban un viaje, bueno, la primera exigencia era que yo tenía que terminar el colegio. Me recibí de perito mercantil y hablo dos idiomas prácticamente perfectos, por eso hago las traducciones de Copa Davis, Copa Federación y todo eso. Y sí, era duro porque, como te decía, mis padres me pagaban un pasaje al año. Entonces yo me iba generalmente el 2 de enero de Buenos Aires y comenzaba en Nueva Zelanda. De ahí me iba a Australia, al Australian Open, de ahí al circuito del Caribe, del circuito del Caribe a Europa, de Europa a Estados Unidos, y regresaba a fines de octubre, o sea, después de 10 meses, para tener una semana libre y prepararme para el Campeonato de la República. Hoy en día es totalmente diferente, y viajaba sola, mi valija, mis raquetas y yo. El primer año sí me acompañó mi madre, porque querían saber cómo era el ambiente en el circuito, pero ya después viajé sola. Mi mamá iba a veces a Wimbledon y a los campeonatos de Suiza, Austria, Alemania, que se juegan o se jugaban después de Wimbledon. Pero el resto del tiempo yo viajaba sola, o con la que era mi mejor amiga en el circuito, que era Helga Schulze, la alemana, con la que llegamos a la final de Roland Garros. Te voy a decir, era medio difícil,
Porque pensá que Medio. yo viajaba 10 meses al año con la misma ropa, la misma valija, todo igualito, ¿sí? En esa época mi abuelo materno vivía en un Berchtesgaden, que es cerca de Múnich, y los premios que ganaba o la ropa que me daba Fraperdi o cosas así, las mandaba por correo a su casa, y él a fin de año, cuando yo me despedía y seleccionaba lo que me iba a traer a Buenos Aires, él mandaba a hacer un cajón grande de madera y me lo mandaba por barco, así que ese cajón llegaba a la Argentina cuando yo ya había iniciado mi siguiente gira, ¿ya? Y sí, por momentos ¿qué? No, perdón, seguí, por favor. Por momentos sí, era duro, porque piensa que yo tengo 7 nietos, ¿sí? Te voy a contar una anécdota. Mi nieta mayor, que cumple 25 años la próxima semana, dentro de 10 días, un día cuando era chiquita, tendría 7, 8 años, le encantaba que yo le contara historias de mis viajes y todo eso. Mis nietos me dicen Omi. Omi es abuelita en alemán. Me decían, Omi, ¿tú hablabas todos los días por teléfono con tus papis? No. ¿Y por qué? Le digo, porque tenía que ir a una oficina, que era un locutorio, y pedir una llamada telefónica para el día siguiente a tal hora, y al día siguiente a tal hora me tenía que presentar ahí para poder hablar. Entonces, ¿por qué no? Además, sí. Pero entonces, ¿por qué no le mandaba fax? Digo, porque no existía el fax en esa época. Bueno, Omi, ¿y el celular? Digo, Ari, el celular, menos, ni existía la palabra celular. Y con toda la inocencia de una criatura de 7, 8 años me dijo, Omi, ¿tú viviste en la prehistoria? Qué bárbaro, pero... Claro, o sea, hoy nacen los chicos con la computadora y los teléfonos. Es una vergüenza, pero mis nietas cuando eran chicas o mis nietos, yo iba al Lima y si tenía que mandar un mail o algo a la asociación, ay, ¿me puedes prender la computadora? Por favor, me miraban como diciendo, pero ¿de dónde cayó esta? ¿Ya? No sabe nada. Y es verdad, no sé nada. En cambio, los chicos ya hoy en día nacen con todo bajo el brazo. Sí, increíble, pero vos sabés que, bueno, por supuesto que muy diferente ya en mi época, pero sin embargo, en mi época estaba más cerca de lo tuyo que de lo de ahora. O sea, ha evolucionado tanto en los últimos 30 años todo, que era inimaginable. Cuando yo empecé a viajar, no existía el celular, todavía teníamos que hablar por teléfono, hablábamos 2 veces por semana porque era caro. Entonces la comunicación con la familia era mucho más difícil y no había internet, entonces viajar a un torneo, por ejemplo. Cartas, por supuesto. Viajar a un torneo era toda una experiencia, porque, a ver, nosotros teníamos, me imagino que te debía pasar lo mismo, la dirección del club y la dirección de un hotel cuando llegabas al aeropuerto y bueno, y arreglate. Entonces no había GPS, no había el Google famoso Maps. Eurelpass, ¿te acordás del Eurelpass? Que era un pasaporte que comprabas que te permitía viajar 3 o 4 meses en todos los trenes en Europa. Bueno, todavía existe, creo que tiene otro nombre, pero todavía existe ese pase. ¿Existe todavía? Sí. No, era totalmente diferente. Yo me acuerdo todas las noches me sentaba a escribir lo que había hecho, lo que no había hecho, si había jugado mal, si había jugado bien, etcétera, etcétera. Mientras yo mandaba la carta a Buenos Aires y llegaba las respuestas de mis padres, pasaban fácil 3 semanas. Fácil. Con suerte, sí. Sí. O sea, noticias bien frescas. Y decime una cosa, porque vos ahí me decías que tus papás podían pagarte un pasaje al año. ¿Ese pasaje al año era el primer pasaje a Nueva Zelanda que decís vos? Después de ahí, ¿cómo hacías? No, ellos me compraban el pasaje a Nueva Zelanda, Australia. De ahí me depositaban en
por ejemplo, en Miami, ¿ya? Y jugaba el circuito del Caribe. Pero ¿cómo viajabas o sea, cómo te financiabas los pasajes desde Nueva Zelanda al Caribe, a Estados Unidos, a Europa? No, todo eso me lo pagaban mis padres. Ah, o sea, te pagaban todo el circuito de pasajes de todo el año hasta volver a Argentina. Así es. Okay. Y vos después te pagabas las cosas internas y... Bueno, sí, así es. O sea que tus papás fueron tus sponsors. Época, ¿cómo? Tus papás fueron tus sponsors, digamos, importantísimos, sí. En esa época, por ejemplo, los torneos todos eran de lunes a domingo. Entonces, si vos ibas a jugar a Múnich, a Hamburgo, a Viena, a Londres, donde fuera, te pagaban desde el momento que llegabas el lunes hasta el domingo que te ibas. Hubieras ganado el torneo o hubieras perdido en la primera vuelta. Tenías asegurado tu alojamiento y tu comida por toda la semana. Perfecto. Claro, ahora te lo pagan mientras estás jugando. Cuando perdés tenés que mover. Claro. Imagínate, 10 meses fuera, había momentos en que sí, sobre todo si tenía una mala racha, que estaba jugando mal o algo, que me hubiera encantado volver. Pero mis papás me decían, un pasaje al año, si volvés en julio, esperás hasta el próximo año. En cambio, hoy en día pierden un martes, se vienen a Buenos Aires, están una semana y se vuelven a ir. Sí. También los pasajes, más allá de que no todo el mundo pueda hacerlo, pero se han democratizado un poco más en los precios, por lo menos para gente que se mueve en ese ambiente. Un pasaje no es algo que te haga, por supuesto que la cantidad de pasajes en el año es una locura, pero un pasaje no te hace una diferencia tan grande. Pero sí, no me imagino. ¿Y hacías todo en avión? Porque yo pensaba, por ejemplo, lo difícil de años anteriores, donde todavía no se podía volar tan comúnmente. Se iban en barco desde Australia hasta Europa y desde Europa hasta Estados Unidos. No, pero un poco más moderno lo mío. Claro, pero avión, me imagino, no sé, quizás ya en la década del 40, quizás todavía iban en barco, ¿o no? Sí. O sea, no. Ponte, la primera vez que fui a Australia, fui en Braniff. No sé si te acordás de la compañía esa, Braniff, una compañía americana. No. Hice Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Caracas, Panamá, Miami, Nueva York, San Francisco, Fiji, Honolulu, Sydney, Melbourne, 2 días. Era así, arriba, abajo. ¡Qué bárbaro! Pero claro, lo que pasa es que no había tanta cantidad, entonces tenían que ir pasando por todos lados, me imagino. Claro, y a Europa me acuerdo la primera vez que fui con mi mamá, fuimos en un cuatrimotor de Aerolíneas Argentinas, que todo el viaje fue brrr, y no sé qué problema tuvo el avión, y aterrizamos de emergencia en Dakar, en la República de noche. Y me acuerdo que cuando aterrizamos era de noche, y lo único que veías eran cosas blancas que se movían por todos lados. Eran las túnicas de los senegaleses, ¿ya? Uh-huh. Y después ya viajé en el Comet 4. Uh-huh. Y decime, ¿cómo fue por lo menos la primera experiencia? Después ya uno se va acostumbrando, pero esto, ¿no? De estar sola. Yo digo, esta es una impresión que tengo yo, creo que es bastante, acertada en cuanto a los números, por lo que yo he visto. Después hay que ver el porqué, pero si nosotros comparamos el circuito femenino con el circuito masculino hoy en día, no hablo de los Grand Slam, porque ahí ya el dinero no es
no es un impedimento, pero en los torneos más chicos, donde realmente los jugadores tienen que cuidar el dinero, si vamos a un circuito masculino, quizás vamos a ver que de 60 jugadores hay 4 o 5 que están con sus entrenadores o que están acompañados por alguien. Mismo circuito, 60 chicas, vamos a ver que hay 45 que están acompañadas por alguien. Entonces, en general creo que es porque las chicas necesitan un poco más esa contención que los varones. Entonces, ¿cómo fue, sobre todo al principio, estar tanto tiempo sola? ¿Cómo hacías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te relacionabas con la gente? ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno, yo la verdad que nunca tuve problemas para relacionarme con la gente. Además, en esa época, como no había dinero en juego, sino una copa, un reloj, un plato, lo que fuere, ¿ya? Éramos todos amigos, ¿ya? Por decirte, el campeonato de Düsseldorf terminaba el domingo, el lunes íbamos todos en el mismo vagón de tren a Colonia, a Múnich, a donde fuera, ¿ya? Éramos todos amigos, no existía la envidia ni nada por el estilo. Uh-huh. Y tuve la suerte de que yo me acostumbré bien rápido a eso, o sea, a mí no me molestó estar sola, para nada. Y como te digo, generalmente viajaba con Helga, la alemana, nos encontrábamos en Australia y después hacíamos Australia, Caribe y muchos torneos de Europa juntas. Y nos divertíamos muchísimo. Con decirte que ella me bautizó Monkey porque decía que yo era muy divertida, se divertía conmigo. Hemos hecho barbaridades, metidas de patas espantosas, pero la pasamos muy bien. Qué bueno. ¿Y cómo? Ahora me estaba acordando de esto que lo comentaste hace un ratito, hablaste de la ropa de Fred Perry. Fuiste una de las primeras a las que le hicieron ropa con su nombre, o sea, tenías la de Fred Perry, Norma Margarita Bailon. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a tener tu sponsor de Fred Perry y cómo después se dio lo del nombre? Y de Dunlop. Y de Dunlop también, sí, la verdad. Porque Dunlop en esa época solamente le daba raquetas ilimitadas a Rod Laver. Uh-huh. Y eso se lo tengo que agradecer al señor Otto Hauser, que era un miembro de la Asociación Argentina de Tenis, que se había encariñado conmigo y tuvo la buena onda de ir muchísimas veces, que mi papá nos llevaba al Club Hurlingham a practicar sobre césped, porque este señor no jugaba muy bien al tenis, pero era muy alto y tenía un saque muy fuerte. Entonces, ¿yo para qué lo usaba? Para practicar la devolución de saque del césped. Uh-huh. Que el césped siempre fue la superficie que más me gustó a mí. Uh-huh. Y él, a su vez, era muy amigo personal de Fred Perry y de Pat Hughes, que era uno de los directores de Dunlop. Y él me presentó a ellos y me recomendó a ellos. O sea que gracias a él tuve ese contacto. Un contacto muy, muy importante. Uf. Y es más, Pat Hughes, el de Dunlop, todos los años organizaba mi gira. Decía, Norma, empezás acá, después acá, después acá, después acá, después acá, ¿querés cambiar algo? Y él me organizaba todo. Y Otto Hauser lo llamaba una vez por semana por teléfono, hablaban por teléfono, a preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si necesitaba dinero, lo que fuera. Y después le pasaba el dato a mis padres. Qué bueno, tener esos apoyos en ese momento es fundamental, ¿no? Así es. Y las raquetas también te daban ilimitadas. Lo que necesitaras. Ilimitadas y grips de repuesto de cuero que se usaban en esa época, ilimitadas, rollos de cuerda de tripa pura. En ese momento, ¿cómo estaba el tema de encordar? Ya en los torneos siempre había encordadores y eso, sí. ¿cómo lo...? Sí.
había encordadores y depende dónde estaba y dónde iba, lo llamaba por teléfono a Patius y le decía, se me rompieron 3 raquetas o 4 raquetas. Me dice, ¿tenés a dónde encordarlas? Digo, sí, hay un negocio, voy a ir. No. Al día siguiente por avión tenía 6 raquetas nuevas, con mi presión, con mi grip, con todo. Qué grande, qué servicio. Sí, no, fenomenal. La verdad que fenomenal. Para la época, sobre todo, difícil, sí. Algo así, que bueno. Sí. Y aprendiste, porque yo tengo amigos que jugaban ya en la década del 70, un poco más adelante, pero que sin embargo en ese momento aún muchos en algunos torneos se encordaban las raquetas con la mano. ¿Vos con la mano y la maderita esa sí, que da? Sí. ¿Llegaste a tener que encordarte las raquetas así? No, nunca. Nunca. Y bueno, y también que de repente al usar ese sistema, hay muchos que cortaban una cuerda y cambiaban solamente la cuerda que cortaban. ¿Vos te acordás a lo mejor sí, de Roberto Machado? Me suena Roberto Machado. Era un muy buen jugador de dobles argentino y después tuvo un negocio de deportes acá en una galería en Belgrano. Capaz y cuando que yo estaba... de ahí. ¿Ah? Capaz que me suena más de la galería, del negocio, no sé, yeah. Pero me suena, sí. O Marraco Sport, en Cabildo también. Sí. El mes que estaba acá, si se me rompían las raquetas, iba a que me cambien. A mí me cambiaban el encordado entero, pero tenían las raquetas de gente, de jugadores de club, que se le había roto la cuerda del medio, entonces tenían como un pinche con un mango de madera, metían el pinche en un huequito, metían otro pinche arriba, sacaban una cuerda, cambiaban una cuerda, hacían nudos. No, era nada que ver con ahora. Un arte. Nada que ver. Sí, qué bárbaro. Y las, digamos, antes, ¿en qué, más allá de las raquetas, tenías algún beneficio económico del apoyo de las marcas? O sea, ¿de alguna forma te beneficiaba económicamente o nada más allá de tener la ropa y las raquetas? Nada. El ahorro del dinero ese. Eso sí, me daban las raquetas, los encordados, los grips que quería, igual con la ropa. Fred Perry me hizo inclusive un modelo especial de una pollerita de tenis con los colores argentinos, o sea, eso sí, pero plata nada, ni un centavo. ¿Y cómo viviste, digamos, el cambio del amateurismo al profesionalismo? Donde, digamos, todavía estabas jugando un poco, no estabas jugando nada. ¿Cómo fue desde tu lugar, cómo viviste ese proceso? Bueno, los 2 últimos años que viajé, ya más o menos empezó algo de profesionalismo. Ponte, después de Wimbledon, el primer mes habían 5 campeonatos diferentes. Y si el campeonato A quería que estuvieras en su campeonato, te pagaba. ¿Ya? ¿Cómo? Te pagaba algo para que fueras. Sí. $300 o $400 debajo de la mesa, sin recibo, sin firma, sin nada. Claro. Y esto fue el principio. Claro. Y también viví el principio de lo que vos hablabas antes, del acompañamiento a los jugadores y a las jugadoras. Yo me acuerdo que estábamos un día con Helga tomando el desayuno en Düsseldorf, en el hotel, y había llegado la delegación australiana. ¿Quién era la delegación australiana? Era Harry Hopman, que estaba con Newcomb, Roach, Bill Bowrey y Owen Davidson. Y Nell Hopman, la esposa de Harry, que tenía bajo su tutela a Leslie Turner, Margaret Smith, Jane Lehane y Robin Evans. ¿No nombraste a Rod Laver? ¿No estaba? No. Rod Laver era mayor que ellos. Okay. Ellos eran todos, digamos,
los newcomers, ya, o sea, como de, los sí, juveniles, ya, sí. que ya estaban entrando a ser los sucesores. Y estábamos tomando el desayuno y de repente llegan estos 8 jugadores y jugadoras hechos sopa. Y le digo a Margaret, ¿de dónde vienen ustedes? Ah, Norma, nos hacen correr 5 kilómetros todas las mañanas antes del desayuno. Y nosotros los miramos como diciendo, estos están locos, ¿ya? Le digo, o sea, ahora te vas a duchar y bajas a tomar el desayuno. No, primero tenemos que subir 5 pisos las escaleras y bajar 5 veces, 5 para arriba, 5 para abajo. Nos las miramos como diciendo, están locas, pero ya los resultados se vieron después. Bueno, es así por eso empezó también la preparación física. Por eso también es, bueno, la reputación de Harry Hopman, ¿no? O sea, de alguna manera revolucionó el tenis, ¿no? Así es. Sí, así es. Qué generación también, qué equipo creo que se dio la conjunción, ¿no? Porque Sí. todos Ahora, esos jugadores... yo personalmente, yo no sé si alguna vez escuchaste hablar de Richard Schönborn. Sí, claro, sí. Bueno, Richard vino a Buenos Aires hará, no sé, yo me pierdo en el tiempo, pero hará 10, 15 años, a dictar unas charlas sobre biomecánica, ¿ya? Sí. Y yo le hacía las traducciones simultáneas para los profesores. Y viajé con él a Córdoba, Mendoza, a Santa Fe, haciéndole las traducciones. Y en uno de los vuelos que hicimos, le digo, escúchame una cosa, le digo, vos que sos especialista en el tema. Yo nunca en mi vida, yo Norma, nunca en mi vida he tenido un calambre. Jamás. Y eso que en esa época... ¿Sigo hablando? Hola. Algo pasó. Ah, ahora sí te escucho. Ya. ¿Hasta dónde escuchaste? Que bueno, ibas en el avión y le dijiste a Schönborn, vos que sos especialista, y ahí se cortó. Yo nunca en mi vida he tenido un calambre jugando al tenis. Y eso que en esa época no existía el tiebreak. Eran todos sets largos a morir. Y jugábamos las 3 pruebas. En mi caso particular, single, doble y mixto en todos los torneos. ¿Ya? Y como sabes, en Europa llueve un día sí y 2 también. Entonces a veces nos pasaba que empezábamos a jugar el miércoles y entre miércoles y domingo teníamos que jugar las 3 pruebas. Le digo, pero entrenaba con hombres nada más acá en Buenos Aires, Salatino, Soriano, Cachito, Bone, únicamente con hombres. Y no me cansaba y no me acalambraba. Pero nunca fui capaz de dar una vuelta a una cancha de fútbol corriendo. No llegaba. Mirá. Qué raro. ¿Y qué te decía? Psicológico. Me dijo, quiere decir que tú nunca tuviste el segundo aire. O sea, llegabas a... Digo, no tengo idea cómo se hace para llegar a eso, ¿no? Eso lo hace automáticamente el cuerpo. Pero es rarísimo, porque yo no podía dar una vuelta a una cancha de fútbol, no llegaba. Y jugaba 6 horas al tenis y no me acalambraba y no me cansaba. Sí, indudablemente funciona diferente el organismo, porque en su momento a mí me pasaba igual. Cuando dejé de entrenar, sobre todo, uno deja de entrenar y se van perdiendo algunos hábitos. Y recuerdo, no sé, habían pasado 10 años que no había salido a correr de repente. Y el hecho de salir a correr me pasaba esto que estás comentando. O sea, 5 minutos seguidos de correr ya era dificilísimo de llegar. Tenía que caminar. Pero sin embargo, jugando, dando clase, por ahí uno pasa 7, 8 horas corriendo sin problema. Pero salir a correr, sí, o sea, te entiendo porque me ha pasado también. Bueno, pero también
Sí, pero vos sabés que también digo, es el hábito, porque si seguís, o sea, en una semana se cambia eso rápidamente. Sí, pero Los que nunca son lo hoy, intenté, la verdad. por eso, eso es lo que decía John Borg, el hecho de pasar esa barrera es el segundo aire. Sí. Entonces el primer día capaz que haces 3 minutos y medio corriendo y tenés la necesidad de parar, al segundo día podés hacer 5 y así, y se va mejorando. Bueno, te Pero digo que definitivamente tiene que haber algo muy de cierto en eso, porque yo tengo 5 operaciones de columna, tengo 8 tornillos y 2 puentes, y donde mejor me siento es en el agua. O sea, yo voy a nadar todos los días. Tengo un sport club acá a una cuadra de mi casa y todos los días voy 1 hora a nadar. Hago adentro del agua hago 10 minutos o 15 de bicicleta con un flota-flota y después nado. Y cuando dejo de ir, por ejemplo, cuando estuve en Perú, cuando regresé, pucha, nadé 2 piletas y tenía que parar, pero al día siguiente ya nadé 3 y ahora nado 10 y no tengo ningún problema. Es increíble cómo funciona el cuerpo, ¿no? Es una máquina. Así es. Increíble. Es una máquina maravillosa el cuerpo. Sí. Y decime, Norma, ¿cómo? Porque, o sea, decíamos Vilas, tuvo su previa y después hubo todo lo que hubo después de Vilas. Cuando vos eras chiquita que empezaste a jugar con tu papá y en el club y haciendo frontón en casa, creo que como hemos empezado por ahí muchos, pero en ese momento que no había tanta información y conocimiento, fuiste creciendo un poco y ¿cómo te visualizabas? ¿Qué veías en el futuro? ¿Existía la palabra profesional o viajar y jugar al tenis? ¿Era algo que vos te imaginabas? No, la palabra profesional no existía. No existía en mi vocabulario. Pero sí tenía la ilusión de conocer lo máximo posible del mundo. Eso fue lo que te movilizó. Conocer diferentes países, diferentes costumbres, diferentes religiones. Me gustaba ir a los teatros, a visitar catedrales, a hacer turismo. O sea, no estaba solamente enfocada en el tenis. Hacía, en los ratos libres que tenía, aprovechaba, me tomaba un sightseeing tour, me daba una vuelta por la ciudad para conocer. Ahora, eso, digamos, ya pudiste aprovecharlo y todo una vez que estabas ahí, pero cuando vos tenías, no sé, 12, 13 años, o sea, lo que uno sueña y lo que uno se ve en el futuro. O sea, yo ya veía, no sé, Lendl Chang por televisión y uno se visualizaba ahí. Pero en el caso tuyo, cuando tenías 12, 13, ¿qué veías en tu futuro? Que quería mejorar, que quería ser buena jugadora de tenis. Ok. Pero no te imaginabas todo lo que vino después. No. Claro. Y lamentablemente soy perfeccionista, que te juega en contra. Porque lo que hago trato de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, si ponte, por ejemplo, yo entrenaba con vos y estaba jugando bien y sabía dónde metía más o menos la pelota donde yo quería y después se jugaba un partido de campeonato y la pelota iba donde quería la pelota, me entraba una desesperación que yo misma me castigaba, ¿ya? Por ser perfeccionista, porque no aceptaba hacer errores. Eso es una gran falla. Y muchas veces mis padres me castigaron por eso, porque rompía una raqueta, la tiraba contra el cerco, todas cosas así. Entonces, como no existían las multas en dinero, me multaban ellos con 1 semana sin tenis, 2 semanas sin tenis, hasta que me curaron. ¿Hubo algún hecho puntual que te hizo cambiar, que te hizo realmente reflexionar? Yo tendría, no sé, 14, 15 años
y la Asociación Argentina de Tenis en esa época hizo selecciones para ver quiénes representaban a la Argentina en Winnipeg, en los Panamericanos. Entonces hacía jugar por un lado los 10 primeros hombres del ranking, por otro lado las 10 primeras mujeres. Y a mí me invitaron para que vaya adquiriendo experiencia. Y, oh sorpresa, fui ganándole a una, ¿ya? Y el último partido fue contra Nora Somoza en la cancha 1 del Buenos Aires. Y yo ya sabía que me esperaba un desastre en mi casa si me portaba mal. Entonces no se me ocurrió nada mejor que empezar a pegarme raquetazos en el costado de la pantorrilla. Entonces vivía con un arco iris ahí, pero no tiraba la raqueta ni decía malas palabras, me pegaba yo. Y perdí una pelota fácil contra Nora Somoza y fallé, y en vez de pegarme en el costado de la pierna me di en la canilla y me salió un pomelo, del tamaño de un pomelo, pero yo muda, no dije nada, no dije ay, no, ni me miré, ¿ya? Y cuando terminó el partido, que le gané a Nora Somoza, que era el número 1 de Argentina, el presidente de la asociación, que era el doctor Casas en ese momento, le dijo a mis padres: los felicito, Norma va como el single 1 a los Panamericanos. Y mi papá, austríaco, con toda su tranquilidad del mundo, dijo: doctor Casas, le agradezco, pero Norma no va a Winnipeg. Y yo pegué un salto como una oveja en cabeza y digo: ¿y por qué no voy a ir? Porque mi hija no se porta así representando a la Argentina. Y no me dejó ir. No hubo caso. Juré, perjuré, prometí. Nada. Y después de ahí, eso te generó el cambio. Sí. No te digo que total, pero sí mejoró un 80%. Vos sabés que yo creo, no sé si vas a coincidir, pero me parece que este es un ejemplo de eso, de que en general nosotros como raza humana aprendemos, y el proceso del aprendizaje está ligado al dolor. O sea, siempre que nos duele aprendemos, ya sea dolor físico o espiritual. O sea, cuando aprendemos a caminar nos caemos 700.000 veces hasta que aprendemos. A andar en bicicleta lo mismo. Con las relaciones en la vida pasa lo mismo. Entonces creo que a veces, si no existe ese dolor, que en este caso te generó esa pérdida, es como que por ahí cuesta, o tiene que haber eso para realmente aprender. En este caso te pasó algo así, te dolió mucho y aprendiste. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y qué otras cosas considerás? Porque, bueno, esto es sin dudas importantísimo. Comentabas que sos perfeccionista, y ese es un detalle que decías por ahí te juega en contra. Yo creo que tiene sus pros y sus contras ser perfeccionista, pero sí es verdad que en el tenis vivimos equivocándonos, entonces tenemos que aceptar que no somos perfectos, que es difícil. Así es. Y tenemos que aceptar que nos vamos a equivocar. Es que no existe la perfección. No existe la perfección, exactamente. Y eso es la contra del perfeccionista en sí. Pero en todo caso siempre estamos tratando de ser mejores. Sí. Más allá de que aceptemos de los errores. O sea, tiene algo de perfeccionismo, ¿no? De buscar siempre la mejoría. Pero yo digo que, por ejemplo, cualquier cosa que hagamos nosotros en la vida, en tu caso ahora te dedicas profesionalmente a la traducción, hay otros que son médicos, otros que son abogados, arquitectos. El que es abogado, arquitecto o traductor, ¿cuántas veces se equivoca en un mes en su trabajo, digamos? Capaz que no se equivoca nunca si es bueno en lo que hace. Por eso yo creo que es tan difícil para la gente común jugar al tenis y
digamos, verse que se equivocan todo el tiempo y aceptarse que comete errores tontos. No todo el mundo está preparado para aceptar eso, y me parece que es lo que hace al tenis tan difícil. Sí, así es, así es. Te digo que es un deporte bastante ingrato, ¿eh? En el fondo, porque estás solo en la cancha, tenés que resolver solos tus problemas y a lo mejor entrenás espectacularmente bien y después cuando tenés que jugar bien, jugás mal. Bueno, lo mismo le debe pasar, por ejemplo, a los que hacen saltos ornamentales. Esos sí que tienen cero chance para equivocarse, porque vos un partido de 6-0, 5-0, 40-0 lo podés levantar. Uh-huh. Pero si vos pifiás el trampolín, en vez de caer de cabeza a la pileta, caes de pie, chau. Sí. ¿No? Sí, exacto. Sí. Bueno, es como que en el tenis, como decíamos, que existen los errores, te puedes equivocar muchas veces y aún así terminar ganando. Sí. Hay cosas como los saltos ornamentales o, no sé, los 100 metros llanos o gimnasia artística que ahí sí no podés equivocarte porque un error significa perder. Así es. Sí. Y decime, acá indudablemente esto que viene de tus padres te influyó no solo para el tenis, sino de alguna manera para el resto de tu vida. ¿Qué otras cosas, directa o indirectamente, vos pudiste tomar o tus papás influyeron en tu formación en ese momento? Bueno, siempre me exigieron, siempre, ser agradecida, ser educada, saludar, agradecer, despedirme, dar las gracias, no permitir que se me suban los humos a la cabeza, que porque llegué a lo que llegué, hacerme la interesante, como dicen. O sea, todo eso se los agradezco a ellos. Uh-huh. Y ellos digamos, fomentaban que vos siguieras vinculada al deporte, desde chiquita te impulsaban, te fueron de apoyo positivo para tu desarrollo como tenista. Sí, definitivamente sí, porque se dieron cuenta que, está mal que lo diga, que había un talento ahí que había que pulir. Y que te apasionaba, me imagino también, porque es lo que más tira a veces, ¿no? En un momento dado, cuando todavía no viajaba, mi papá me había puesto que yo era el sapo del tiempo, porque ¿Por qué? Llovía, diluviaba, tronaba y yo me paraba en el balcón y miraba de dónde venían las nubes, cómo venían, a qué velocidad venían, y digo, chao, me voy al Buenos Aires. ¿Cómo vas a ir a Buenos Aires si está lloviendo? Es que voy a jugar porque va a parar de llover, y paraba de llover y jugaba. Qué grande, el sapo del tiempo, muy buena. Yo era el sapo del tiempo. Qué grande. Y después, contame el día, ¿cómo fue tu proceso o qué pasó para dejar de jugar? ¿Y cómo fue tu transición de pasar de dedicarte 100% a jugar a lo que vino después en tu vida, ¿no? ¿Cómo fue la transición? Bueno, a mí siempre me gustaron los chicos. Siempre tuve buena onda con chicos. Y yo pensaba, no, nunca lo dije, ¿no? Así en voz alta, pero yo pensaba, pucha, ya van 6, 7 años que estoy viajando alrededor del mundo. A mí me gustaría tener una familia, me gustaría tener hijos. Y bueno, conocí al que después fue mi esposo en un sudamericano en Porto Alegre. Tuve 3 hijos, un varón y 2 mujeres, a los que me dediqué en cuerpo y alma. O sea, yo los llevaba al colegio, les preparaba el desayuno, los buscaba al colegio, me sentaba a hacer tareas con ellos. Y cuando ya fueron un poco más grandes, empecé a dar clases de tenis en el Lima Golf, porque había un señor que era muy amigo de mi esposo en la época de Velasco. El gobierno quería expropiar el Lima Golf, que quedaba en pleno San Isidro, como si fuera San Isidro acá, salvo que tuviera 7 deportes en 3 meses. Entonces un día vino a la casa, estuvimos charlando y me dice, ¿te animás a ayudarnos?
Le digo, sí, le digo yo, pero conmigo no cuenten para hacer nada, o sea, construir, porque no sé nada de eso. Entonces, ¿qué se te ocurre, Norma? Y digo, bueno, tienen la cancha de golf. Había un hoyo que era el hoyo 8, que era muy largo, y había una playa, estacionamiento muy grande. Entonces le dije, no, momentáneamente se puede quitar la mitad del hoyo, o un pedazo del hoyo, hacer una pileta ahí, en el estacionamiento, sin levantamiento topográfico, hagan 2 canchas de tenis. Pongan en un lado una pared bien alta y del otro lado la pintan de paleta frontón, esas con las paletas que se juegan, ¿ya? Y en la playa estacionamiento píntenla para fulbito, para básquet y para vóley. Y así tienen los 7 deportes. Y eso fue lo que hicieron. Y a raíz de eso, yo después fui Head Pro de Lima Golf durante 20 años más o menos. Mira. O sea que le salvaste la vida al club, de alguna manera. Sí, de alguna manera sí. Qué grande. Qué y después bueno. había un profe argentino de golf, Raúl Travieso, que era muy bueno, y se había empecinado R con R que yo tenía que aprender a jugar al golf. Yo le digo, Raúl, eso es para los viejos. Yo no voy a jugar al golf, es muy aburrido. Bueno, tanto me insistió que al final te voy a dar el gusto. Bueno, primero empecé con los putter, que en eso era buenísima. Los embocaba de cualquier lado. Pero después me puso una pelotita sobre el tee y me dio una madera. Digo, ¿y ahora con esto qué hago? Le pegás a la pelotita. Ah, bueno, le digo. Mírala bien porque no la vas a ver. Porque con la fuerza que tengo en el brazo derecho no la vas a ver. Ya te imaginas lo que pasó. Me imagino, le pegaste al pasto. Una champa así y la pelotita seguía encima del bendito tío. Y después me enseñó a jugar un poco al golf y me dice, bueno, ahora vamos a salir a jugar 2 hoyos. Como yo era un desastre, con un balde tendría 30 pelotitas. Tiradas 30 pelotitas. Digo, no hay agua por el camino, ¿no? No. Había una laguna y fueron las 30 pelotitas a la laguna. No, es más, hace poco hablé con él acá por teléfono y me dice, ¿te acordás cuando me tiraste todo el balde dentro de la laguna? Claro que me acuerdo, le digo. ¿Y seguiste después jugando o ese día abandonaste el golf? No, nunca más. Lo que sí hacía eran los putters, eso me divertía porque las embocaba casi todas. Es eso difícil sí. El golf también, es difícil. Sí. Pero dicen que para un tenista es fácil aprender a jugar al golf. A mí no me resultó nada fácil. Bueno, todo es relativo, ¿no? O sea, depende a qué uno le llame fácil. Por supuesto que siempre por más facilidad cuesta un poco hasta poder empezar a más o menos. Es de mucha precisión, porque 1 centímetro más acá o más allá te modifica cambia todo. Totalmente. Sí, entonces es bravo. Y decime, a ver si no me equivoco, o sea, hubo un momento en el que volviste de una gira muy larga a Argentina y te ofrecen o te piden que vayas a jugar un torneo a Brasil y vos no querías porque estabas muy cansada, pero de la asociación te insistieron. Mirá que si no vas a jugar a Brasil, María Bueno no va a venir a jugar a Buenos Aires, ¿no? ¿Y fue ahí cuando conociste a tu esposo en ese viaje? Sí. Lo que es el destino, ¿no? ¿Cómo? Lo que es el destino, digo, no querías ir. Era la época en que las asociaciones y federaciones mandaban sobre los jugadores, no como ahora que es al revés. Entonces, si yo no iba a Porto Alegre a defender mi título sudamericano, la Federación Brasilera no le daba permiso a María Esther para venir a Buenos Aires. Y ellos decían, ustedes 2 llegan a la final y llenamos la tribuna.
Claro. Sí. Y así Entonces, fuiste y conociste a tu marido ahí. Sí. Y eso fue uno de los motivos que te llevaron después a, digamos, el hecho de haber conocido a tu marido y empezar la relación, a dejar de jugar. Sí. Jugué 2 años más y después dejé. A medida que se fue fortaleciendo la relación y vinieron los planes de hacer la familia, ahí dejaste de jugar. Sí. Uh-huh. Y la verdad que lo mejor de lo mejor que me dejó el tenis a mí son mis 3 hijos. Ese es mi Wimbledon. Claro. Qué lindo. Y ahora mis 7 nietos. Sí. Que no sé, ¿tú tienes hijos? No, sobrinos. No, hijos no, por ahora. Bueno, pero lo que sientes por tus nietos es lo mismo que sientes por tus hijos, pero que tiene una gran ventaja. No los tienes que educar. De eso se encargan los papás. Qué diferencia. Yo ahora los engrío, los malcrío. Bueno, en algún momento yo lo he hablado con mis papás a eso también. Porque a veces, por supuesto, uno siempre quiere lo mejor para los hijos y uno cuando ya tiene más años ve la vida desde otro lugar también. Entonces, yo he hablado con ellos y digo, mirá, uno cuando uno está criando a sus hijos, uno tiene entre 30 y 40 años, está con muchas cosas en la cabeza, la vida pasa medio rápido. Con las pilas cargadas. Con las pilas cargadas. No es lo mismo cuando uno ya es abuelo, ve la vida desde otro lugar, está más tranquilo, puede dedicarle más tiempo, tiene más paciencia, porque aparte tampoco tiene que estar todo el día como tú estabas mencionando. O sea, eso también es una diferencia. Una gran ventaja. Pero bueno, uno ya no es la persona que tenía 30 o 40. Los papás hoy seguramente serán diferentes cuando sean abuelos de sus nietos. Así es. Y como dicen, ¿no? Creo que está bien, es el de balance. Los abuelos están para malcriarlos y está perfecto, y los padres son para los que tienen que... Exactamente, sí. Como yo desgraciadamente a los míos los veo poco porque todos viven en Perú, cuando mis nietos eran chicos, y me regresaba a la Argentina, mis hijas me decían, ay mami, la verdad que nos da mucha pena que te vayas, mucha pena. Y además nos da rabia que hayas venido. Así les digo, ¿por qué? Me dice, porque ahora tenemos que volver a educar a los chicos. Claro. Sí. Sí, no, llega el abuelo, me pasa a mí también, llega el tío. Mi nieta mayor, cuando recién empezaba a hablar y la mamá la castigaba, se daba vuelta y le decía, ahora le cuento a la Omi, vas a ver lo que te pasa. Y me decía, tu hija me gritó. O sea, mi hija, que es la mamá de mi nieta, la gritó, entonces me venía a acusar. Y bueno, contame después a partir de ahí cómo, digamos, tu primer vínculo fuera de jugar fue como profe en el club, como profesora de tenis en el club en Lima. Sí, y después cuando vine a Buenos Aires, estuve trabajando un tiempo en un club en Olivos, en Olivos, se llamaba Master. Y después me contrataron en el Club Ducilo, que el Club Ducilo era el club de fines de semana de la empresa DuPont. Y ahí con una amiga pusimos una escuela de tenis y llegamos a tener casi 300 alumnos entre chicos y adultos. Muy bien. Y digamos, ¿eso fue como un accidente o ya te veías desde antes que ibas a dar clases de tenis y... No, yo volví en el año 93 creo, 94, y a partir del 95 el profe Belfonte, ¿te acordás del profe Belfonte?
Juan Carlos. ¿Sí? El preparador de físico de Guillermo, él me llevó a la asociación y desde entonces estoy en la asociación. Uh-huh. Y esta amiga llevaba la escuela en Ducilo y yo iba los fines de semana. ¿Y cómo, qué te pareció, qué sentiste con dar clases? ¿Fue algo que te gustó? ¿Le descubriste algo ahí o lo hiciste simplemente como una forma de vida? ¿O realmente te gustó? Al principio lo hice como una forma de vida. Y me gustaba trabajar con chicos a partir de los 10, 12 años. Porque no sé por qué los chicos nunca me hacen caso. O sea, los de 3, 4, 5, 6 nunca me hacen caso. No sé por qué, pero no. Es más, si les digo algo me miran y se ríen. Entonces me río yo también. Pero a partir de los 12, 13 ya me gusta trabajar con ellos. Uh-huh. Y después ahí también, bueno, empezaste a trabajar con la asociación, estuviste trabajando un poco con el área de menores, ¿no? En la asociación, antes de ser vedora. Sí, trabajando. En el año 95 me mandaron como jefa de equipo al Orange y a la Continental en Miami. Y ahí viajé con Zabaleta, Brown, Machi González, y no me acuerdo quién era el cuarto, y 4 chicas. Viajé como jefa de equipo. Y después me mandaron a 2 o 3 sudamericanos, también como jefa de equipo, y después di clínicas en diferentes ciudades acá del interior. Y en una época trabajé mucho con los chicos de silla de ruedas. Ah, qué bueno. Vino Ellen DeLange, que era la representante de la ITF que se encargaba de ese tema en la ITF, y me pidieron que le haga las traducciones. La acompañé durante una semana o 10 días, una cosa así, y le gustó cómo trabajaba con esos chicos y me regresó a Londres y me nombraron a mí representante de la ITF de silla de ruedas acá en Buenos Aires. Y durante muchos años trabajé con chicos de APEVI, que son chicos que tienen mielomeningocele. ¿Sabes lo que es eso? Sí, eso, sí. No sé exactamente, pero sí sé sí. Que nacen paralíticos de la cintura para abajo. Muchos de ellos tienen hidrocefalia. Sí. Y trabajé con ellos varios años también. Eso me gustaba y no me gustaba, porque algunos, por su misma condición, se volvían muy agresivos, porque es muy diferente trabajar con un chico que nace así, o sea, no conoce otra cosa, sí. Pero también he tenido ahí en esos grupos 3, 4 o 5 que por una enfermedad o por un accidente o algo de eso han quedado disminuidos físicamente, y esos muchas veces se volvían muy agresivos. Uh-huh. Sí, lo hemos hablado con Hugo también, que está ahí con nosotros. Hugo es también entrenador y da clases en Salta, y también ha trabajado con una fundación, y dentro de las diferentes clases que le ha tocado dar, ha trabajado bastante con chicos con síndrome de Down y con TEA, chicos con autismo. No, eso yo nunca trabajé con Down. Pero de alguna manera también tienen sus particularidades, y a veces hasta también pueden desencadenarse en esto un poquito de agresividad en algunos casos, entonces hay que saber cómo manejarlo. Lo raro es que la agresividad nunca se las agarraron conmigo, se las agarraban entre ellos. Ponte por una estupidez.
que uno chocó con la silla de ruedas al otro. ¿Ya? Y ahí se armaba la trifulca. Sin querer. Sí, sin motivo. Tenía un chico que era un divino, que un día conversando con la mamá me contó que jugaba al fútbol, jugaba al tenis, y fueron a una quinta a hacer un asado, a festejar un cumpleaños X de alguien. Y él se dedicó a entretener a los chiquitos, tenía 20 años. Entonces, ¿qué hacía? Hacía de flipper. Salía de la pileta, se hundía, salía, se hundía, salía y se hundía, ¿ya? Como hace el delfín. Hasta que en un momento dado me contó la mamá que vino un chiquito y le dijo, Flipper no sale de la piscina. ¿Cómo no va a salir de la piscina? No, Flipper no sale de la piscina. Y vino otro corriendo y le dijo, Flipper está así, abajo durmiendo. Claro, chiquitos, ¿ya? Y lo fueron a buscar. La mamá me dice que nunca supieron si se había desmayado, si se había golpeado la cabeza o algo, pero estuvo más de 5 minutos muerto. Lo resucitaron, pero el pobre Santiago se llama. El pobre Santi, o sea, nunca más se recuperó. Para decirme Norma, él me decía Normita. Me decía, no le salía el Normita. Yo le daba una pelota grande para que juegue y que tire, que me la tire bien fuerte. Hacía un esfuerzo fenomenal. Digo, ahora tíramela, dame en la cabeza. Y se le caía la pelota. O sea, ese me partía el alma. Y esa a veces se molestaba con 2 o 3 compañeras que tenía porque lo chocaban, lo fastidiaban. Claro. Entonces tenés que aprender a lidiar con eso también, ¿no? Que no es fácil. No, tal cual. Bueno, yo digo que siempre nosotros como entrenadores tenemos el desafío de aprender a percibir y justamente a adaptar nuestra manera de trabajar a las diferentes personas con las que estemos, porque sin llegar a este extremo, cuando trabajamos con chicos y con chicas, ya no es lo mismo y también hay que entender, digamos, cuáles son las particularidades de entrenar con un chico, de entrenar con una chica, de entrenar con un chico que quiere ser profesional y uno que no quiere ser profesional, tampoco, digamos, siempre hay que entender estas cosas y adaptar nuestra manera de trabajar para poder hacer que la experiencia del que está jugando sea placentera, ¿no? Porque, claro. Y sacar lo mejor de cada uno. Y decime una cosa, Norma, ¿seguís desde que dejaste el tenis, siempre seguiste, porque hay gente que por ahí deja de jugar y no quiere saber nada más del tenis por un tiempo? ¿Siempre seguiste mirando tenis, seguiste la evolución, siempre seguiste de alguna manera en contacto? Todos los partidos que dan por televisión los veo, ahora creo que deben estar ya dando Indian Wells, me supongo, porque empezó ayer o antes de ayer. Estoy feliz con el trabajo que hago en la asociación, feliz. Además, en la asociación me tratan realmente fenomenalmente, o sea, es como si estuviera en mi casa, y tengo la gran suerte de que no extraño jugar al tenis. 0. Porque todo el mundo me dice, ay, ahora que vienes a controlarnos, vienes a ver los partidos, ¿no te dan ganas de entrar a la cancha? 0, nada. Lo que sí envidio, por ejemplo, el otro día que vi jugar a Ceballos y a Machi González, los reflejos que tiene, la velocidad de piernas que tienen. Eso sí, los extraño. Yo que tengo 5 operaciones de columna, ando bien lejos de esas velocidades. Y has seguido, bueno, a lo largo de los años, ¿cómo ves la evolución del deporte en general y del juego? ¿Qué opinás, por ejemplo, en el tenis femenino de la evolución, ¿no? de las mejores, desde, no sé, arrancando de Billie Jean King, que jugó con vos, pasando por Navratilova, por Steffi Graf,
hasta llegar al tenis de hoy. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Bueno, para mí la más grande de todas fue Navratilova, indudablemente. Y no me malinterpretes, pero yo pienso, está bien, éramos muchísimo menos que hoy en día, pero yo personalmente pienso que en esas épocas se apreciaba mucho más el talento del jugador que hoy en día, porque jugábamos con raquetas de madera, etcétera, etcétera, etcétera. El tenis era mucho más variado, mucho drop, revés, está bien, no había topspin, pero se apreciaba más el talento. Hoy en día está la preparación física y toda la preparación del ser humano que tienen estos tenistas, que te diría que prácticamente juegan todos bien parecidos. Unos un poco más rápido, unos un poco menos, pero el patrón es el mismo. Mucha fuerza, tanto en varones como en mujeres, ¿ves esa? Sí. Yo te diría que una excepción, por ejemplo, puede ser Federer, cuando estaba en sus buenas épocas. No puedes comparar, por ejemplo, el tenis de McEnroe o de Jimmy Connors o de Lendl con los que juegan hoy en día. Los de hoy en día tienen mejor preparación física, son más rápidos, son más potentes, pero no tienen la variedad que tuvieron esos jugadores. O sea, ¿vos crees que los jugadores eran más completos antes? Sí, más. Sí. Ahora están mucho mejor preparados físicamente. ¿Tú crees que a mí se me hubiera ocurrido comerme un plato de fideos antes de jugar? Yo me comí un bife con papas fritas. ¿Ya? Sí, hoy en día está todo milimétricamente pensado para el jugador. El jugador hoy en día lo único que se tiene que ocupar es de jugar al tenis. Todo el resto se lo hacen. En cambio nosotros teníamos que hacer todo. La valija, los viajes, planificar los vuelos, todo. Sí, sin dudas todo eso lo hacía más difícil. Será difícil hacer jugar en la época que jugaban ustedes, sin duda. Sí. ¿Y qué te parece? Porque esto lo hablaba el otro día en una charla también con Mariana Pérez Roldán, que de hecho, bueno, mandamos saludos. Sé que Mariana charló con vos y bueno, ahí nos contactó. Sí, me pidió el teléfono. Sí. En la Davis el viernes. Sí, me dijo. ¿Está en línea? No, pero me dijo que quizás entraba. Ya no sé si entrará todavía, por ahora no ha ingresado. Pero lo hablábamos la otra vez con ella y le consultaba. Yo veo sobre todo en los últimos años, quizás 20 años te diría, o 15, como un patrón que se repite un poco en el tenis femenino, que es el tema de la inconsistencia o la inconstancia. Digamos, hay jugadoras que de repente ganan un Grand Slam hoy y después desaparecen. Y el ranking cambia permanentemente y no se sabe quiénes son las primeras 10. Y ese mismo vaivén que quizás se da a lo largo de la carrera también se da dentro de un partido. O sea, es mucho más normal ver en el tenis femenino que una chica gane 6-1, pierda 6-1 y después vuelva a ganar 6-1 que en el tenis masculino. ¿Vos lo ves así también? Y si lo ves así, ¿por qué te parece que pasa? ¿Y era así antes también? ¿O ves que eso es algo nuevo? Yo creo que es algo nuevo, porque te hablo de mi época, eran 4 o 5 que siempre estaban, que se disputaban el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Era más pareja. Hoy, como vos decís, tenemos estos vaivenes, pero ¿por qué? No lo sé. Falta de concentración, no sé, sobreentrenamiento, no lo sé.
¿Y qué opinás de todo esto que viene pasando no solo en el tenis, sino en el deporte, porque quizás también está relacionado? De esto que pasó con Naomi Osaka, que tuvo que retirarse de Roland Garros y después no jugó Wimbledon porque estaba saturada de alguna manera mentalmente. Pasó con Simone Biles, la gimnasta, en los Juegos Olímpicos. Ha habido, digamos, varias atletas, después pasó también con otras tenistas, pero todo este tema de la salud con Dominic Thiem, pero con Dominic Thiem también. Sí, bueno, en varones hay varios, ¿no? Pasó con Mardy Fish, con Robin Soderling, jugadores que por ahí estuvieron en lo máximo y después entraron en un pozo depresivo por diferentes circunstancias, por presión. ¿Qué te parece que...? Porque me imagino que eso antes no se veía tanto. ¿Por qué te parece que pasa eso ahora? No tengo idea, viejo. No soy médico. Eso debe ser algún problema psicológico que tengan, que no sepan o no puedan manejar la presión. No lo sé. Uh-huh. Como no lo sé, no voy a opinar. Está bien. Y vos decías hace un ratito que te parece que la más grande de todos los tiempos es Martina Navratilova. Yo coincido con eso. ¿Por qué a vos te parece que es la más grande de todos los tiempos? Porque tenía un tenis prácticamente perfecto, al menos el tenis que a mí me gustaba. Saque, volea, una demostración que el slice es un golpe de ataque, porque con ese slice ella subía la red y definía. Mentalmente era fuerte también. Sí. Y muy completa. Otra grande fue Steffi Graf. Sí. Pero no tenía las voleas ni el saque que tenía Navratilova. Uh-huh. Sí, pero es verdad, yo también coincido, sin haber visto a Billie Jean King, que creo que en todo caso viene un paso detrás de ellas dos, pero un poquito más atrás se habla de Margaret Smith, ¿no? Ella era muy potente. Una jugadora que también era muy completa y era lindísimo verla jugar por la forma como se movía en la cancha, era María Esther Bueno. Uh-huh. La brasilera. Sí. Sí, bueno, una de las grandes, ¿no? Del tenis latinoamericano. Pero yo creo también, como vos, más allá de lo subjetivo del gusto de la forma de jugar, que Navratilova para mí es la más grande de todas, primero porque ganó todo en todo, o sea, ganó en single, ganó en doble mixto, con lo difícil que es eso, porque como decías vos bien, jugar single, doble y doble mixto te lleva un desgaste terrible, y poder ganar en las tres competencias simultáneamente es algo muy difícil, que ella lo logró. Y aparte por la longevidad también, o sea, ganó su último Wimbledon cuando tenía 51, creo, ya en 2000 y algo, no me acuerdo qué año, pero o sea, pasaron 30 y pico de años desde su primer torneo hasta el último. Uh-huh. Entonces me parece que esas cositas le dan un plus. Entonces quizás puede haber otro que diga, no, esta jugadora en singles fue más grande, pero como tenista, para mí no hay duda. Sí. De que Navratilova es la más grande. A ver, ahí había una pregunta de Eliana que me parece que quedó en el medio. No sé, Eliana, si querés preguntarle algo a Norma, que era esa pregunta u otra que tengas para aprovechar. No sé si estás por ahí, Eliana. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, Eliana, ¿cómo estás? No, que me había quedado, que no le había entendido lo que le había dicho el padre a ella cuando la iban a llevar como primera singlista. Eso no le había entendido. Ok, cuando te pegaste el raquetazo.
Exacto, esa parte. Sí. Mi papá me dijo que Sí. no me permitía viajar a los Panamericanos porque no iba a permitir que su hija, o sea, yo, se porte tan mal en la cancha representando a la Argentina. Ah, Y no me dejó ir. entendí. Sí. Ay, bueno. Una buena enseñanza. Pero dolorosa, ¿no? Sí, bastante. Sí. Y como dice mi hermana, las ironías del destino son que ahora yo controlo para que se porten bien en la cancha. Es verdad, es verdad. Me acuerdo de haber visto alguna nota tuya en la que te apodaban la tenista indomable, porque decían que tu carácter era difícil de controlar. ¿Vos te considerabas así también, indomable? Oh, pero eras únicamente conmigo misma. Jamás, pero jamás se me peleé con un compañero de mixto o una compañera de dobles o con un árbitro o con un juez de línea. Nunca. El tema era conmigo. Y ahora estoy recordando anécdotas que por ahí he leído tuyas. Creo que contaste en su momento una que también lo asocio con Del Potro, cuando Del Potro ganó el US Open en el 2009. Él dice que Federer, Federer estaba sacando 3-5 y saca 15-30, gana el punto Del Potro y se pone 15-40, o sea, doble match point para Del Potro. Y él cuenta que en ese momento ve la pantalla gigante que decía Championship Point Del Potro. Y dice que ver eso le trajo a la mente todos sus sueños de chiquito, las cosas que había hecho para estar ahí. Y bueno, y se puso nervioso y perdió ese punto. Y Federer saca 30-40. Y él dice que en ese momento se dijo: tengo que ganar ahora porque si no gano este punto en el game siguiente no voy a poder sacar de los nervios, ¿no? Entonces yo sé que a vos en algún momento te pasó algo con un punto importante, que hiciste una doble falta o algo así, que pensaste en ese momento, y digo, qué difícil es no pensar, porque como si yo te dijera... No hay que pensar. Fue contra Margaret Court en el Abierto de Australia. ¿Qué te pasó específicamente ahí? Yo la vi que ella estaba del otro lado temblando de los nervios porque iba a perder. Y lo único que pensé es, lo único que te pido es que no hagas doble falta. Lo único que te pido, que la pelota pase aunque sea tirándola con la mano. Y tuve tanto cuidado que los dos saques picaron de mi lado, no llegaron a la red. Bueno, así que... sí, era eso lo que sí había leído. Y vos sabés que yo creo que es muy difícil no pensar. Entonces, es imposible. Por eso también creo que es importante saber qué pensar, digamos. Para no pensar en eso hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en algo que sea positivo. Porque si yo digo, no quiero hacer... Es como si yo te dijera... no pienses en el elefante rosa, no pienses en el elefante rosa. Estoy seguro que te lo imaginaste al elefante lógico, rosa. Lógico. Entonces, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, Nadal, por ejemplo, él dice que pone las botellitas siempre en la misma posición para mantener su cabeza ocupada en algo y justamente no dejar lugar a estos pensamientos que se puedan meter. Pero ya en su momento, ¿vos eras consciente de eso? O sea, ¿hacías algo para tratar de evitar estas situaciones? ¿O simplemente no eras consciente y dejabas que las cosas pasaran, siguieran su trámite? No era consciente. ¿Y te pasaba mucho eso? Me ha pasado más de una vez, sí. Mucho no sé, pero me ha pasado.
es la típica de cuando erramos un primer saque y queda la pelota en el medio y tenemos que ir a sacarla, ¿no? Yo no la sacaba nunca. Claro, bueno, tiene sus pros y sus contras, mejor. Cortar el tiempo automático entre el primer y el segundo saque es terrible. Era fatal para mí. Claro. Por ejemplo, como hacen ahora, que van a la red, miran el pique, discuten con el AMPA, regresan, sacan, era doble falta de cajón. Claro. Eso es un tema de cómo controlar la cabeza en esos momentos, ¿no? Así es. Pero bueno. Huguito, que algo para consultar, algo para preguntarle a Norma antes de dejarla, que ya ha estado con nosotros bastante. Sí, porque mañana tengo que madrugar. ¿A qué hora te levantás, Norma? Y mañana me levantaré a las 6:30, 7 menos cuarto. No fui ayer ni hoy. Tengo que ir a nadar media hora por lo menos por mi espalda. Muy bien. Y después ahora estoy supervisando el torneo del CASI y tengo 1 hora y cuarto de viaje más o menos. ¿Te vas en auto? Sí, voy en auto, pero hay mucho tráfico. Los partidos empiezan a las 9 porque están atrasados por la lluvia y yo no llegaré antes de las 10:30. ¿Mucha gente jugando ahí? 600 y pico de anotados. Oh, muchísimo. Y en comercio la semana pasada hubieron 890. Qué bárbaro. Sí. Mucho. Y como te llueva un día, sí, se te arma el desastre de programación. Sí. Ahí está Hugo. Bueno, no, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, no, por justamente honrar a Norma, tuve la oportunidad de estar cuando yo viajaba mucho a Buenos Aires y estuvimos con Richard Schönborn ahí en la AT y en el Tenis Club Argentino, creo que fue en alguna de sus presentaciones. Bueno, la verdad es que esta noche tenemos la suerte de tener algunas de las referencias y dejarla libre y que dejar bien en claro la gente de nuestra generación, así que tuvimos la suerte de tener a referentes como ella, saber quién fue Martina Navratilova para tener ¿cómo puedo decir? El punto de vista también que tiene Norma y bueno, y eso es echa mucha luz sobre lo que vemos hoy día, de que el tenis es muy físico y antes también había mucho talento puesto dentro de la cancha, pero para no abusar de la buena voluntad de Norma y cerrando este homenaje propuesto por Martín y Coaching the World, darle un abrazo desde acá, desde Salta, desde el interior, a Norma, que representa, en ella van todas las mujeres tenistas que siguieron también. Así que bueno, buenas noches, Norma, y que sigas con todas tus obligaciones, que parece de 15 años. Si te levantás a las 6 de la mañana y ahí puse una nota en el chat que quisiera muchos padres austríacos como los tuyos, que tuvieron las agallas y dejar de lado el ego de padre y decirte, no, Normita, no vas a ir porque no queremos que representes a la Argentina así. Entonces, quisiera muchos padres austríacos y a la vez muchos hijos como Norma, que valora la educación que le dieron sus padres. Así muchas gracias, bueno, Hugo. Estamos en contacto y muchas gracias por la convocatoria. Yo estuve en Salta hace muchos años jugando unas exhibiciones. Ah, mira vos. ¿Será la época de Ricardo Norte o de Víctor Alberto Cornejo de Villa, alguno de esos? De eso debe haber sido en el año 63, 64, imagínate. ¿En el Sporting Club o en Gimnasia fue? Porque eran los dos clubes que recibían a los tenistas de primera. No me acuerdo. Bueno, Norma, hablando de talentos y de jugadores, por ejemplo, definitivamente para ser número 1 del mundo
hay que cumplir con todos los requisitos. Si te falla un requisito, no llegas a número 1 del mundo. Y una persona que es una gran persona, es un encanto de persona y que ha tenido y tiene un gran talento es Gabriela Sabatini. Pero a Gabriela, ¿qué le faltó? Cabeza. Se asustaba. Cuando tenía el partido en sus manos, por ejemplo, al final el partido ese con Mary Jo en París, que iba 6-3, 5-0, una cosa así, son partidos que Navratilova no los perdía. O sea, tenés que cumplir con todos los requisitos. Mira, a mí el requisito que me faltaba era poder dominar mi carácter. Lo reconozco. Si hubiera podido dominar mi carácter en contra mío, hubiera sido a lo mejor otra historia. Y lo mismo Gabriela. Gabriela es una chica demasiado buena. La final que perdió, por ejemplo, con Steffi Graf en Wimbledon, que tenía una volea servida. No sé, hay que cumplir con todos los requisitos. El campeón mundial cumple, si te falla uno, sigue siendo un gran jugador, pero te falla uno. Así es mi modesta forma de pensar. Bueno, acá en Salta no tenemos campeones del mundo ni número 1, pero sí unas buenas empanadas. Así que a vos y a Martín lo esperamos en cuanto tu ajetreada agenda, Norma, que es realmente sorprendente lo que recién mencionabas, cuando tu agenda te lo permita, con gusto te vamos a recibir acá en Salta. Encantadísima. Y ya que viajaste hasta Oakland y con escala en Fiji, en Nueva York y todo eso, acá también no es tan bueno el transporte, pero en 2 horas podés estar en Salta con Aerolíneas Argentinas. Estuve en Salta cuando regresé de Lima. Espérate. El vuelo antes de la pandemia, o sea, hace 2 años, tomé un vuelo que hizo Lima, Salta, Buenos Aires. Me mandaba un mensaje y te llevo la empanada al aeropuerto mientras esperaba el bueno, okay. Ni una palabra más. Dale. Grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Norma, digamos, para cerrar un poco también en el contexto de esta semana, de la Semana de la Mujer y todo, me gustaría preguntarte 2 cositas así como para que nos des un cierre, ¿no? La primera, recién decías que para ser número 1 hay que tener el combo completo, no puede faltar nada. Entonces, en ese contexto, me gustaría que de todo lo que vos considerás que un número 1 tiene que tener, ¿qué es lo más importante? Porque aparte, yo siempre digo que el deportista, digamos, antes que deportista es persona, entonces alguien para que se destaque en cualquier actividad necesita cumplir con esos requisitos para ser el número 1 en tenis o el número 1 en medicina o el número 1 en lo que sea, tiene que tener esa personalidad. ¿Qué te parece, si tuvieras que destacar una, la cosa más importante que tiene que tener un número 1 en general? Y después, por último, porque nosotros con esto buscamos incentivar a que la gente se acerque al deporte, que hagan deporte, lo bueno que es el deporte, que nos ha cambiado la vida a nosotros, y le puede cambiar la vida a muchísima gente. Entonces, ¿qué te ha dejado el deporte a vos a lo largo de tu vida hasta el día de hoy? Entonces, esas 2 cositas, ¿no? ¿Cuál es lo más importante para elegir? ¿Y qué te ha dejado el deporte y por qué incentivarías a la gente a que haga deporte en general? Bueno, yo creo que es una pregunta bien difícil porque cada individuo es diferente, ¿no? Sí. Pero lo que el deporte te enseña es convertirte en una buena persona. No, a mí no me importa que me reconozcan que fui número 4 del mundo o que gané el sudamericano, etcétera, etcétera. A mí lo que me importa es que digan, es una buena tipa, es una buena persona. Y creo que
he hecho mi trabajito más o menos bien, porque, y eso me siento muy orgullosa, cuando fue la época de la pandemia, que estuvimos encerrados tantos meses, muchos del circuito de veteranos me llamaban por teléfono a preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo, si quería algo. O sea, si lo han hecho es porque me aprecian. Uh-huh. Y yo considero que lo más importante es que la gente te respete por lo que eres, por tu educación, por tus principios, por tu forma de ser, por tu honradez y por ser una persona recta e imparcial. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Bueno, por un lado, ¿qué considerás que tiene que tener una persona que se destaque? Y por otro lado, ¿por qué considerás que el deporte te cambió la vida y por qué una persona, digamos, qué le puede aportar el deporte o qué nos puede aportar el deporte a nosotros en la vida en general? Bueno, el deporte en la vida en general considero, aparte del estudio, como te dije, que los chicos no tienen que dejar el estudio, les enseña respeto, consideración, esfuerzo, porque nadie va a ser campeón del mundo porque le caiga del cielo el título, sino constancia, esfuerzo y sobre todo siempre respetar al prójimo. Uh-huh. Muy bien, ya el respeto considerás que es una de las cosas fundamentales que nos deja el deporte, el respetar. El respetar a la gente, el respetar al prójimo, el considerarlo, no considerarte superior a otro, porque todos somos iguales. Unos tienen la virtud de poder ser un buen deportista, otros tienen la virtud de cantar muy bien, otros tienen la virtud de ser grandes pintores. Sí, exacto. Bueno, qué grande. Norma, ha sido un placer para mí poder escucharte, que compartas con nosotros toda tu experiencia, que bueno, no se acaba en lo que hablamos, seguramente por ahí en algún otro momento podemos charlar un poco más de tenis en general. Encantada, Mariana me pedía eso, pero bueno, por hoy ya nos has dado muchísimo. Gracias de todo corazón. En este contexto de esta semana especial para las mujeres, como decía Hugo, poder tenerte como referente del tenis argentino y latinoamericano, y poder escucharte y darte también un espacio para que vos puedas estar de alguna manera presente, me gustaba la idea y te agradezco que hayas podido compartir esto con nosotros. No, yo te agradezco a ti, a Hugo. Como te dije al principio, me parece, ¿cómo te voy a decir? No quiero expresarme mal, que a esta altura de mi vida todavía me hagan así charlas y entrevistas tan simpáticas como esta. La verdad que me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Me alegro mucho, espero que la hayas pasado bien. Uno no es entrevistador, entonces a veces es difícil ponerse en ese lugar, pero espero que te hayas sentido cómoda, que hayas podido decir todo lo que tenías ganas de decir, y para nosotros es ya un placer escucharte y compartir con vos toda tu experiencia. No, la verdad que me sentí muy, muy cómoda. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetirte, me siento muy honrada y cuando quieras seguimos charlando. Buenísimo. Bueno, te dejamos que vayas a descansar ahora, que termines muy bien la semana y bueno, seguinos ahí por Instagram. Esto lo vamos a tener ahí en el Instagram también, así que gracias por seguirnos y por estar pendiente de lo que hacemos en Coaching the World también. Muchísimas gracias, Martín, y le tomo la palabra a Hugo. La próxima vez que mi avión haga escala en Salta, le voy a mandar un WhatsApp, te lo voy a pedir a ti para que me lleve empanadas al aeropuerto, porque llegué a las 6 de la mañana, hice una escala de 3 horas, creo,
estaba todo cerrado, no tenía nada para comer ni nada para tomar. Así que Ya, me hubieran venido muy bien sabido. las empanadas. Bueno, Norma, te dejamos que vayas a descansar. Gracias de nuevo, que sigas con toda la energía y aportándole todavía al tenis y disfrutando del tenis, que nos va a acompañar seguro por el resto de nuestras vidas, a todos nosotros por lo menos. Y bueno, espero también que prontito o puedas ir a Perú o tus hijos te vayan a visitar, que se acomode un poco todo esto. Muchas gracias. Bueno, te mando un beso. Gracias, grandísimo. Norma, gracias. Un placer Gracias igualmente conocerla. para ustedes. Bueno, gracias Hugo, Eliana, a Beatriz, que está por ahí también. Un beso grande y bueno, nos vemos la próxima.